Ricardo Arjona siempre pareció pertenecer a ese tipo de artistas que sonríen bajo los reflectores mientras esconden tormentas enteras detrás del telón. Secretos familiares, silencios cuidadosamente protegidos y rumores que durante años crecieron como ecos imposibles de apagar incluso lejos del escenario. El cantautor guatemalteco finalmente decidió romper el silencio sobre aspectos de su vida privada que ni siquiera la fama logró iluminar por completo. Y entonces surge la pregunta: ¿qué ocurría realmente detrás de las cámaras cuando la música terminaba y el aplauso desaparecía? Abril de 2010. Mientras los escenarios de América Latina seguían llenándose con miles de voces cantando sus canciones, otro ruido comenzaba a crecer lejos de los conciertos. Un murmullo, una sospecha, un rumor que avanzaba lentamente entre revistas, programas de entretenimiento y foros de admiradores. Se decía que Daisy Arbelo estaba embarazada por segunda vez, y bastó una fotografía borrosa, una aparición pública fugaz y algunos comentarios anónimos para que la historia explotara como pólvora. Los fanáticos querían respuestas. Querían saber si la familia de Ricardo Arjona estaba a punto de cambiar otra vez. Pero él guardaba silencio, como siempre, como si hubiese aprendido hace muchos años que la privacidad también puede convertirse en una forma de resistencia. Porque Arjona nunca construyó su carrera alrededor del escándalo. Nunca necesitó exhibir su vida íntima para permanecer vigente. Mientras otros artistas abrían las puertas de sus hogares frente a las cámaras, él levantaba muros invisibles. Muros hechos de distancia, de discreción, de ausencias cuidadosamente calculadas. Y quizá por eso mismo, cada rumor alrededor de su familia terminaba creciendo todavía más. El misterio siempre alimenta la imaginación colectiva. La historia entre Ricardo Arjona y Daisy Arbelo había comenzado mucho antes, en 1998, durante la grabación del videoclip de Dime que no. Ella apareció frente a la cámara con una belleza serena, casi silenciosa, y él, acostumbrado a escribir sobre amores imposibles, encontró en aquella mujer venezolana una calma distinta. Desde entonces caminaron juntos lejos del espectáculo mediático, sin titulares románticos, sin entrevistas reveladoras, sin fotografías familiares en revistas, casi como dos personas comunes intentando sobrevivir dentro del caos de la fama. Pasaron los años y esa decisión de mantenerse alejados del ruido terminó convirtiéndose en una obsesión. Cambiaban constantemente de residencia para evitar el seguimiento de los paparazzi. Elegían restaurantes discretos, evitaban eventos públicos innecesarios. Incluso amigos cercanos confesaban saber muy poco sobre la vida privada del cantante. Porque Ricardo Arjona separaba dos universos con precisión absoluta. El artista pertenecía al público, pero el hombre seguía perteneciendo únicamente a su familia. Y entonces llegó aquel rumor del supuesto segundo embarazo. La presión mediática crecía cada semana. Algunos aseguraban tener fuentes cercanas, otros hablaban de una supuesta crisis matrimonial escondida detrás del silencio. Pero finalmente, Arjona decidió hablar, sin dramatismo, sin enojo, sin espectáculo. Confirmó públicamente que la información era falsa y aclaró que él y Daisy solamente tenían un hijo. Nada más. Ninguna segunda gestación, ningún secreto oculto, ninguna historia paralela detrás de las cortinas. Meses después, hacia finales de 2010, nació Nicolás Arjona, el único hijo de la pareja. Y desde entonces, Daisy Arbelo nunca volvió a quedar embarazada. El rumor simplemente se apagó, como se apagan las cosas que nunca fueron verdad. Pero aquella situación dejó algo al descubierto, algo mucho más profundo. Mostró hasta qué punto la curiosidad pública puede intentar invadir incluso los espacios más íntimos de una persona famosa. Y también reveló algo sobre Ricardo Arjona. Detrás del hombre que escribía canciones intensas y polémicas, existía un padre decidido a proteger su hogar a cualquier precio. Porque hay artistas que viven para la fama, y hay otros que pasan la vida huyendo de ella cuando las luces se apagan. Pero el silencio de Ricardo Arjona nunca estuvo relacionado únicamente con su familia. Había otra razón, otra vida más difícil de explicar. Porque mientras el público veía a un cantante exitoso llenando estadios, él atravesaba batallas internas que muy pocas personas lograban imaginar. La fama, esa misma fama que millones desean alcanzar, comenzó a convertirse para él en una prisión elegante. Una jaula construida con aplausos, contratos millonarios y expectativas imposibles de sostener. Durante años circularon rumores sobre romances con famosas cantantes latinoamericanas. Nombres aparecían y desaparecían en revistas de espectáculos, historias sin confirmar, fotografías ambiguas, supuestas traiciones. Pero Arjona casi nunca respondía, no negaba, no confirmaba, simplemente seguía caminando en silencio, como alguien que entendía que cada palabra pública puede terminar convirtiéndose en un incendio imposible de apagar.
Su vida sentimental permaneció siempre cubierta por una niebla espesa, inaccesible incluso para muchos amigos cercanos. Y mientras el mundo imaginaba romances secretos, el cantante enfrentaba otra realidad mucho más oscura, una profunda depresión durante el punto más alto de su carrera. Sí, justo cuando parecía tenerlo todo. Los discos vendían millones, las giras agotaban entradas en cuestión de horas. Las radios repetían sus canciones sin descanso, pero por dentro algo comenzaba a romperse lentamente. El éxito puede ser cruel, muy cruel, porque obliga a sonreír incluso cuando el alma está cansada. Arjona rara vez habló de aquel periodo. Sin embargo, personas cercanas revelaron que hubo momentos en los que desaparecía completamente durante semanas. Se aislaba, evitaba reuniones, pintaba durante horas enteras en absoluto silencio. Porque además de la música, Ricardo encontró en la pintura una forma íntima de escapar del ruido. Los pinceles se convirtieron en refugio, en terapia, en una conversación silenciosa consigo mismo cuando las palabras ya no alcanzaban. Y quizá por eso también comenzó a guardar obsesivamente grabaciones inéditas de sus propias canciones. Decenas de demos jamás publicados, versiones incompletas, letras que nunca llegaron a un álbum, un verdadero tesoro personal escondido lejos de las discográficas. Como si necesitara conservar una parte de sí mismo intacta, una parte que no pudiera ser consumida por la industria, porque Ricardo Arjona siempre tuvo una relación complicada con el mundo comercial de la música. Rechazó premios importantes, evitó ceremonias donde otros artistas soñaban con aparecer, incluso llegó a negarse a firmar contratos multimillonarios vinculados con Hollywood para proteger su independencia creativa. Prefería perder dinero antes que perder libertad. Y eso, dentro de una industria acostumbrada al control absoluto, resultaba casi incomprensible. También escribió más de 20 canciones que fueron censuradas o limitadas en diferentes emisoras debido a sus letras incómodas. Canciones donde hablaba de política, desigualdad, corrupción y contradicciones sociales sin suavizar demasiado las palabras. Muchos lo criticaron, otros lo admiraron precisamente por eso. Pero él nunca pareció interesado en agradar a todos, tal vez porque entendía que el arte verdadero no siempre nace para complacer, a veces nace para incomodar. Y en medio de toda esa tensión, seguía protegiendo cuidadosamente su intimidad, como si supiera que el mundo ya le había quitado demasiadas cosas, como si guardar silencio fuese la última forma de conservar algo auténtico dentro de una vida observada permanentemente por millones de personas. Mucho antes de que Ricardo Arjona fuera una voz reconocida en toda América Latina, hubo un joven guatemalteco que corría detrás de un balón como si en cada jugada se le fuera la vida. Antes de los escenarios, antes de las canciones prohibidas, antes de los rumores sobre su intimidad, Arjona pertenecía al mundo del baloncesto. Jugó para Leones de Marte y Trías y llegó a integrar la Selección Nacional de Guatemala, viajando por Centroamérica como deportista. No era una simple afición, era disciplina, orgullo, carácter. Hasta 2005 conservó un récord impresionante para un jugador guatemalteco, 79 puntos en un solo partido. 79 puntos que hablan de talento, sí, pero también de una voluntad feroz, de esa necesidad de llegar más lejos incluso cuando nadie está mirando. Y quizá ahí comenzó a formarse el hombre que después conoceríamos, alguien que no aceptaba los límites con facilidad. Pero su vida no se quedaba únicamente en la cancha. Arjona también fue maestro en una escuela primaria llamada Santa Elena III. Enseñaba durante horas, rodeado de niños, cuadernos y preguntas sencillas, y luego dedicaba el resto del día al deporte. Resulta casi cinematográfico imaginarlo así. Por la mañana, frente a un aula. Por la tarde, bajo el sol, corriendo detrás de una pelota. Muchos pudieron pensar que aquella mezcla era desordenada, pero una visita del Ministerio de Educación demostró lo contrario. Los estudiantes de Arjona tenían un nivel superior al promedio. Detrás del joven inquieto había responsabilidad. Detrás del deportista había un educador. Detrás del futuro artista ya existía un hombre capaz de observar, escuchar y guiar. En 1988 se convirtió además en entrenador de baloncesto del Instituto Don Bosco, una escuela masculina donde aprendió otra forma de liderazgo. No bastaba con brillar, también había que formar a otros. Tal vez por eso, años después, sus canciones sonarían tan cercanas, porque Arjona no salió directamente de una burbuja de fama. Venía de las aulas, de las canchas, de la vida cotidiana. Había conocido el esfuerzo silencioso antes que el aplauso. Había aprendido que una victoria puede durar apenas un instante y que lo verdaderamente importante se construye cuando nadie toma fotografías.
Por eso, cuando la música llegó para cambiarlo todo, él ya traía una estructura interior distinta. La fama pudo sorprenderlo, pero no definirlo por completo. El artista que luego defendería su independencia creativa, que rechazaría contratos enormes y que cuidaría su vida privada con tanta firmeza, había nacido en esos años de disciplina. Porque antes de ser una estrella, Ricardo Arjona fue maestro, jugador, entrenador y testigo de una verdad simple. Nadie sobrevive al éxito si antes no aprendió a sostenerse en silencio. Con los años, la fama convirtió a Ricardo Arjona en una figura cada vez más observada, pero también más difícil de alcanzar. Cuanto más crecía su nombre, más se cerraba su mundo personal. No era indiferencia, no era arrogancia, era una forma de defensa. Arjona comprendió pronto que la celebridad puede regalar aplausos, pero también puede quitar algo esencial, la posibilidad de vivir sin ser perseguido. Por eso cambió varias veces de residencia, evitó exponer a su familia y mantuvo su vida sentimental bajo una reserva casi absoluta. Incluso amigos cercanos sabían poco de sus detalles íntimos, mientras otros artistas convertían cada relación, cada viaje y cada crisis en material para titulares, él elegía desaparecer. Y esa desaparición, paradójicamente, alimentaba todavía más los rumores. Se habló de conflictos con discográficas, de tensiones por contratos, de desacuerdos creativos y de pequeñas polémicas relacionadas con derechos de autor. Pero Arjona casi nunca entraba en el juego de las explicaciones públicas. Prefería resolver lejos del ruido, sin dramatizar, sin entregar su intimidad como espectáculo. Esa misma actitud marcó su relación con la industria. Rechazó premios importantes y también propuestas muy lucrativas vinculadas con Hollywood, porque no quería ser controlado ni convertido en un producto dócil. Para él, la libertad artística valía más que el prestigio decorativo. Esa postura tuvo un precio. Más de 20 canciones suyas fueron censuradas o limitadas en distintos espacios por tocar temas sensibles, especialmente políticos y sociales. Pero Arjona nunca pareció dispuesto a suavizar del todo su mirada. Escribía sobre lo incómodo, sobre lo que otros preferían evitar, sobre las contradicciones de una sociedad que muchas veces celebra al artista solo cuando no molesta. Y sin embargo, detrás de esa imagen desafiante había otra faceta mucho más silenciosa. Durante años participó en acciones de ayuda para niños en Guatemala, casi siempre sin publicidad, donaciones discretas, apoyo económico, gestos que no buscaban cámaras. Quizá porque nunca olvidó sus propios comienzos, ni la incertidumbre de quien sueña desde un lugar pequeño. En medio de tanta presión, encontró también refugio en la pintura. Pintaba para respirar, para ordenar pensamientos, para recuperar algo de calma cuando la vida pública se volvía demasiado pesada. Y entonces aparece la pregunta: ¿quién era Ricardo Arjona cuando nadie lo veía? ¿El artista rebelde? ¿El hombre reservado? ¿El padre protector? Tal vez todo eso al mismo tiempo, porque su verdadero misterio no estaba en los rumores, sino en esa necesidad profunda de conservar una parte de sí mismo lejos de la multitud. Hubo una época en la que Ricardo Arjona parecía tenerlo absolutamente todo: discos vendiéndose por millones, giras internacionales agotadas, entrevistas constantes y una legión de admiradores que repetían cada palabra de sus canciones como si fueran confesiones propias. Desde afuera, la imagen era perfecta. El artista exitoso, el compositor admirado, el hombre que había logrado conquistar escenarios imposibles viniendo desde Guatemala, un país pocas veces asociado con gigantes de la música latina. Pero detrás de aquella apariencia sólida, comenzaba a abrirse una grieta silenciosa que casi nadie veía. Porque la fama, cuando se vuelve demasiado grande, también puede convertirse en una forma de soledad. Y Arjona empezó a sentirlo. Mientras el público celebraba su éxito, él atravesaba uno de los periodos más oscuros de su vida emocional. Personas cercanas hablaron tiempo después de un aislamiento profundo, de días enteros sin querer hablar con nadie, de una tristeza difícil de explicar incluso para él mismo. Resulta extraño pensarlo. Miles de personas gritaban su nombre cada noche, pero aún así podía sentirse completamente solo. Quizá porque el reconocimiento no siempre llena los vacíos más profundos. Quizá porque existe un momento en que el artista deja de saber dónde termina el personaje y dónde comienza el hombre real. Durante ese tiempo, comenzaron también los rumores sobre relaciones sentimentales con varias cantantes famosas. Revistas y programas de espectáculos construían historias constantemente. Fotografías ambiguas, encuentros casuales, rumores de romances secretos. Pero Ricardo Arjona respondía casi siempre de la misma manera: silencio. Nunca pareció interesado en alimentar el escándalo para mantenerse vigente, y tal vez ese silencio tenía relación con algo mucho más íntimo.
Cuando una persona está luchando internamente por mantenerse en pie, las explicaciones públicas dejan de importar. Fue entonces cuando encontró refugio en pequeños hábitos privados. La pintura se convirtió en uno de ellos. Pasaba horas frente a un lienzo, lejos del ruido, intentando ordenar pensamientos que no podía expresar fácilmente en entrevistas. Pintar no era un capricho artístico, era una forma de equilibrio. Una manera de respirar cuando el peso de la fama comenzaba a aplastarlo lentamente. También empezó a guardar obsesivamente grabaciones inéditas de sus propias canciones, demos incompletos, letras jamás publicadas, melodías que nunca llegarían a un álbum. Un archivo secreto que conservaba como si fuese un tesoro personal. Tal vez porque en esas canciones no publicadas existía una versión más auténtica de sí mismo, una versión libre de contratos, expectativas y opiniones externas. Y mientras muchos artistas buscaban desesperadamente exposición, Ricardo parecía querer exactamente lo contrario, desaparecer por momentos, alejarse, escapar del personaje que el público había construido alrededor de él. Porque existe algo profundamente agotador en vivir permanentemente bajo observación. Cada palabra analizada, cada gesto interpretado, cada silencio convertido en rumor. Aún así, incluso en medio de aquella etapa difícil, nunca dejó de escribir, y quizás fue precisamente el dolor lo que volvió sus canciones todavía más humanas, más frágiles, más honestas. Porque detrás del hombre reservado seguía existiendo alguien que observaba el mundo con enorme sensibilidad, un hombre capaz de transformar contradicciones personales en versos capaces de acompañar la vida de millones de personas. Y quizá ahí reside una de las mayores paradojas de Ricardo Arjona. Cuanto más intentaba proteger su intimidad, más profundamente lograba conectar con el público, como si sus silencios también contaran historias, como si aquello que nunca decía terminara sonando entre líneas dentro de cada canción. Con el paso de los años, Ricardo Arjona terminó convirtiéndose en algo más que un cantante exitoso. Se volvió una figura difícil de clasificar, demasiado crítico para algunos, demasiado reservado para otros, admirado intensamente por millones y cuestionado con la misma fuerza por quienes nunca lograron comprenderlo del todo. Pero quizá esa contradicción permanente era precisamente lo que definía su esencia, porque Arjona nunca pareció interesado en encajar cómodamente dentro de la industria musical. Prefería incomodar antes que repetirse, prefería arriesgarse antes que obedecer. Esa postura lo llevó muchas veces a enfrentarse indirectamente con el propio sistema que lo había convertido en estrella. Rechazó premios importantes, evitó ceremonias donde otros artistas buscaban reconocimiento desesperadamente y defendió su independencia creativa, incluso cuando eso significaba perder oportunidades millonarias. Hubo propuestas enormes vinculadas con Hollywood, contratos capaces de asegurar prestigio y estabilidad absoluta, pero él decidió mantenerse lejos. No quería depender de estructuras que terminaran condicionando sus decisiones artísticas, y aunque muchos no lo entendieron, Arjona parecía tener claro algo fundamental. El éxito pierde valor cuando obliga a traicionarse a uno mismo. También por eso escribió canciones que generaron polémica. Más de 20 composiciones suyas fueron censuradas o restringidas en distintos espacios debido a sus letras directas sobre política, desigualdad y conflictos sociales. Mientras otros preferían mantenerse neutrales para evitar problemas, él utilizaba la música como una forma de observación incómoda. No escribía para agradar a todos, escribía para decir lo que veía. Y esa honestidad le ganó tanto admiradores apasionados como críticos implacables. Pero detrás del artista desafiante seguía existiendo el hombre silencioso que protegía ferozmente su vida privada. Cambiaba constantemente de residencia para evitar persecuciones mediáticas, evitaba mostrar a su familia, desaparecía durante semanas enteras del foco público. Incluso las pequeñas controversias relacionadas con derechos de autor o tensiones con compañías discográficas fueron resueltas lejos de las cámaras, casi en secreto. Porque Ricardo Arjona entendía que no todo necesita convertirse en espectáculo, y quizás ahí estaba una de las diferencias más profundas entre él y muchas celebridades modernas. En una época donde todo parece compartirse inmediatamente, Arjona eligió guardar partes de su vida únicamente para sí mismo, como si conservar ciertos silencios fuera una forma de mantenerse humano dentro de una industria que consume identidades constantemente. Sin embargo, el tiempo terminó revelando algo curioso. Aquello que más intentó esconder fue precisamente lo que volvió a las personas todavía más interesadas en él. Sus silencios generaban preguntas, su distancia creaba misterio, y cada vez que finalmente hablaba sobre aspectos personales, el público sentía que estaba escuchando algo profundamente verdadero.